que localizamos a área de inicio dun incendio e pues, supoñemos que pudo haber sido, por exemplo, un tema eléctrico de uns fusibles ou algo. Tamizamos todo o que é a zona do inicio buscando pequenas partículas de metal. Partículas de metal, artefactos caseros como el encontrado en Carnota o cualquier pista sobre el terreno, por pequeña que ésta sea. Cuando terminan las llamas, son ellos los encargados de responder a las preguntas que se esconden tras los incendios. ¿Quién y por qué? Equipos especializados cuyos informes no siempre tienen el efecto buscado. De hecho, el gobierno quiere endurecer las penas de cárcel para los incendiarios. A día de hoy les pueden caer hasta 5 años de prisión. Con la reforma aumentarían hasta 9 los años de cárcel y los autores pagarían los gastos de la extinción con su propio patrimonio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Según datos que hoy conocemos, en lo que va de año han ardido en Galicia 15.000 hectáreas. Son las grandes cifras de una lacra, la de los incendios. Dentro de unos 2 meses conoceremos otra cifra, la que pague el mejor postor, el que se lleve Nova Galicia, que hoy ha salido a la venta de manera oficial. Los interesados ya pueden acceder a todos los datos de la entidad. A la puja asisten fondos internacionales, pero también la gran banca española con la Caixa a la cabeza. La venta ha desatado toda una tormenta política. La oposición en Galicia pide que NCG se quede aquí, en nuestra comunidad. A nós pois, non nos parece mal que se proceda a abrir ese proceso. Unha rendición evidente do Goberno de Galicia aos intereses do Goberno de España. Ten que responder claramente se está mantendo entrevistas en secreto. O que fai o Goberno galego é liquidar definitivamente o sistema financiero do noso país. Primer día de clase para muchos. Hoy han vuelto a las aulas los alumnos de ESO, Bachillerato y FP. Lo han hecho con un número a sus espaldas, el que hoy ha dado el propio ministro de Educación. Casi 600.000 estudiantes perdieron en el curso pasado las ayudas para comprar libros y material escolar. Con el recorte en becas, las familias ajustaron tanto en la compra que volvieron a niveles de hace 6 años. Los sindicatos avisan de que este curso será todavía peor. 14 años han tenido que pasar para que por fin el esqueleto de cemento de Raxó deje de formar parte del feísmo arquitectónico gallego. Hasta que llegó el día, hasta que empezaron a vallar la zona y poner las máquinas y tal, como que no acabábamos de creernos. Las obras de demolición de este polémico edificio comenzaron esta mañana. En el plazo de un mes, el inmueble pasará a mejor vida. Los tribunales habían dictado hace tiempo una orden de derribo, pero el promotor del inmueble jamás la ejecutó. Tras declararse en quiebra, a día de hoy no se sabe nada de la empresa constructora, así que ha sido la propia administración la encargada de adelantar el coste de estos trabajos. En A Coruña han tenido que recurrir a una norma que lleva vigente desde el siglo XIX para tratar de localizar al misterioso ganador de una primitiva. El Ayuntamiento herculino ha puesto en marcha el llamado expediente de hallazgo. En juego, más de 5,5 millones de euros. Ante el temor de que se produzca una avalancha de supuestos premiados, se tomarán rigurosas medidas de comprobación. Si el propietario del boleto no aparece en un plazo de 2 años, entonces el lotero que lo encontró se hará rico. Así se ve a estas horas desde el aire Tui. Arde en la parroquia de Malvas, en un incendio que no supera las 20 hectáreas y que empezó hasta en 7 focos distintos. En el fuego, que comenzó en Gondomar, en Peiteiros, trabajan varios aviones del Ministerio y 16 brigadas de la Xunta. Y esto que ven es el monte de Opindo y la cascada de Oézaro. La imagen de la desesperación, la de un paraje arrasado por las llamas. El incendio más devastador del verano se daba por extinguido este domingo a las 8 de la tarde.
se ha llevado consigo 2.377 hectáreas pertenecientes a la Red Natura. Catástrofes que en la mayoría de los casos tienen culpables. Los incendiarios se han convertido en protagonistas de las últimas semanas del verano por sus actos. Se trata sobre todo de personas trastornadas que plantan fuego sin ningún objetivo concreto. Según el informe de la Fiscalía de 2012, el segundo perfil más frecuente es el del incendiario desde pista que planta fuego desde un camino y también sin motivo. Los que buscan un beneficio forestal o agrícola son el perfil menos frecuente entre los que hacen arder los montes. En lo que va de año se ha detenido en Galicia 140 incendiarios relacionados con fuegos forestales. El Gobierno presentará en las próximas semanas un endurecimiento de penas a quienes prendan fuego en los montes, que además tendrían que pagar el coste de los servicios de extinción. Cuando haya que apagar un incendio y se tenga el responsable, ese responsable también de su propio bolsillo tenga que hacer frente a ese gasto económico. No tienen por qué hacer frente a ese gasto los ciudadanos cuando hay una persona que ha provocado con su conducta intencionada pues esa extinción y esos gastos. Si las leyes son suficientemente duras como se está planeando, pues creo que contribuirá sin duda a reducir ese delito que muchas veces pues el problema que tenemos es que ante la población pues aparece como un pouco impune e nos causa a todos pues unha gran indignación. Aínda que estamos pasando o peor momento do ano en relación coa actividade incendiaria, destacar que aínda estamos por baixo da media dos derradeiros anos en superficie queimada. Según los últimos datos de la Consellería de Medio Rural, ese fuego que afecta a la parroquia de Malvas, en Tui, que veíamos hace tan solo unos instantes, supera ya las 20 hectáreas, una cifra que sumar a las 15.000 que ya han ardido en Galicia en lo que va de año, la mayoría por culpa del hombre. Para que el peso de la ley recaiga sobre el incendiario, antes, desde luego, hay que identificarlo. Una labor compleja que exige una investigación minuciosa en el lugar del fuego. Aunque no lo parezca, tras las llamas quedan pistas que permiten dar con la clave de estos crímenes. Cuando terminan las llamas empieza su labor. Son equipos especializados en la investigación de incendios. Facemos lo contrario que fixo un lume. O lume empezou aquí e foi ardendo hacia lá. Nos vimos da lá para aquí, sempre buscando o lugar do inicio. Su camino termina donde arrancaron las llamas, es el lugar del crimen, un espacio que acordonan para luego rastrear minuciosamente en busca de pistas. Tamizamos todo o que é a zona do inicio, buscando pequenas partículas de metal, e para eso utilizamos o imán. Las banderas simbolizan el inicio del incendio y la dirección que tomaron las llamas. En su camino el fuego arrasa montes, plantas y animales, pero deja tras de sí el rastro del incendiario. Hasta con lupa, a ver o que aparece. Se non aparece absolutamente nada, tuvo que ser un mechero ou unha cerilla. Que no existan pruebas físicas no significa que el delito quede impune. La Guardia Civil trabaja en paralelo a la policía, identificando a los sospechosos hasta dar con el autor. Toda la colaboración ciudadana es poca, en este caso. Cuanto más hubiese, mejor. Las declaraciones de los testigos son básicas. Será el juez el que determine si existen indicios suficientes para la condena. A día de hoy el Código Penal castiga estos delitos con 5 años de cárcel, 10 si se pone en peligro a las personas. El Gobierno prevé aumentar estas penas y obligará a los incendiarios a pagar el coste de la extinción. Nova Galicia ha colgado el cartel de Se Vende. Desde hoy toda la información está disponible para los interesados, que no son pocos. Por un lado, la gran banca española BBVA, la Caixa y el Santander. Del otro, fondos de inversión extranjeros. Los catalanes parecen estar en la primera línea de fuego, primeros en la línea de salida. En 2 meses conoceremos al comprador definitivo, que se llevará una entidad que después de 3 años ha vuelto a dar beneficios. En el semestre pasado, 1,9 millones de clientes y 650 oficinas con una cuota de mercado por encima del 40%. Se abre la puja y se recrudecen al mismo tiempo las críticas políticas. En Galicia la oposición se une para criticar una venta dictada, dicen, por la gran banca.
La venta de Nova Galicia ha desatado una tormenta política. Mientras la Xunta se aferra al optimismo, la oposición arremete contra un proceso para el que no ahorran calificativos. Absolutamente oscurantista, precipitado e acelerado. É a consumación dunha grande estafa. Preguntan por qué no esperar a 2017 para que el mal sea menor. Alertan de que se liquida el sistema financiero de Galicia y acusan a Feijóo de callar ante el expolio del ahorro gallego. Queremos saber si está negociando con os directivos de algunhas entidades, das grandes entidades españolas, algún tipo de venta de favor. E, lamentablemente, unha rendición evidente do Goberno de Galicia aos intereses do Goberno de España, a imaxe do Goberno de España ante Bruselas. E como sempre, os de abaixo, as de abaixo, pagamos esas orxías obscenas en termos especulativos que cometeron os responsables das caixas. Desde las filas populares, sin embargo, defienden abiertamente el proceso de venta para acabar con la incertidumbre. Hai entidades interesadas en adquirir o accionariado deste banco, de Nova Galicia Banco, e tendo en conta a incertidume e o feito de que efectivamente antes ou despois vai a ter que ser resolta, a nós pois non nos parece mal que se proceda a abrir ese proceso. Los populares dejan caer su preferencia por un fondo extranjero y desde la Xunta mantienen la esperanza de que los núcleos de decisión se queden en Galicia. Han transcurrido ya 5 años desde la fecha marcada como el inicio de la crisis, la coincidente con la caída de Lehman Brothers. Pero para volver a los niveles de empleo previos habrá que esperar el doble, una década. Quizás para entonces, calculan los economistas, se hayan recuperado los 216.000 puestos de trabajo destruidos. La clave, retener a los jóvenes y evitar que sigan emigrando. Recuperar el empleo destruido desde 2008 en Galicia, nada menos que 216.000 puestos de trabajo, según los datos de la encuesta de población activa, llevará al menos una década. No va a ser el crecimiento igual. La economía no va a volver a aquellos tiempos en los que hemos vivido. Y eso en el escenario más optimista posible. Al inicio de la crisis en Galicia había 112.400 desempleados y una tasa de paro del 8,4%. Hoy son 289.000 las personas sin trabajo y un nivel de desempleo que supera el 22%. Estamos empezando a tocar fondo. Vamos a ver si eso se consolida en los próximos meses y en el año 2014. Agotado el anterior modelo, toca recalcular una nueva ruta económica. No quiere decir seguir bajando los salarios. Si seguimos bajando los salarios, volvemos a la austeridad y volvemos a la pescadilla que nos come la torre. Y nos va a costar encontrar un sector que genere esos puestos de trabajo que generó la construcción. Los ciudadanos no parecen tenerlo tan claro. Tenemos que ser mucho más dinámicos. Yo creo que va a ser complicado volver a ese nivel de empleo, ¿no? Otra tienda más que cierra. Esto va a peor todavía. Los expertos otorgan un papel fundamental a los más jóvenes. Si no se evita su éxodo, aseguran, será más complicado que Galicia salga de esta crisis. El primer paso para conseguirlo, dicen los economistas, una menor contracción del gasto público en la enseñanza superior. El BNG tiene su propia fórmula para salir de la crisis y esa es apostar por la soberanía de Galicia. Con este planteamiento, los nacionalistas lograron reunir a 8.000 personas en la Plaza da Quintana de Santiago. Hoy el portavoz nacional del bloque ha calificado de éxito esa manifestación. Considera que refleja un amplio sentimiento de la ciudadanía contra las políticas del PP que nos llevan, dice, al colapso. Asegura además que se percibe la necesidad de otras políticas que no dependan de decisiones foráneas y que pasan por conseguir mayores cuotas de poder en Galicia. A manifestación de onte foi sobre todo un clamor frente a esas políticas de centralización do Partido Popular que están laminando a nosa capacidade de autogoberno e foi tamén o comenzo dun clamor que eu creo que vai ir en aumento nos vindeiros tempos de reivindicación de maiores cuotas de poder para o país e de soberanía para tomar as decisións que o país necesita. Este lunes ha sido el primer día de clase para más de 146.000 alumnos de bachillerato, ESO y FP en nuestra comunidad. Un inicio de curso marcado, según la Consejería, por la normalidad, según los sindicatos, por los recortes. El propio ministro Wert parece hoy darles la razón a estos últimos. Y es que, según datos que hoy ha presentado el Ministerio, 600.000 alumnos perdieron sus ayudas para libros de texto el año pasado
por culpa del tijeretazo en educación. En el peor momento de la crisis, el gasto de las familias en material escolar volvió a niveles de 2007 y la previsión para el curso que arranca es todavía peor. En España hoy vuelven a las aulas 20.000 profesores menos para 80.000 alumnos más. Bert insiste en que el paro convocado para el día 24 es una huelga política. Es una huelga política y las huelgas políticas no están contempladas y amparadas por la Constitución ni por la legislación laboral. Sin ninguna propuesta constructiva, simplemente a base de la repetición de una serie de eslóganes, algunos de los cuales, como por ejemplo el que se refiere al llamado desmantelamiento de la escuela pública, acabamos de ver con datos objetivos, no con opiniones, que no está anclado en la realidad. Arranque de semana plagado de manifestaciones. A las puertas de la sede del Tribunal Supremo y aprovechando el inicio del curso judicial, un grupo de funcionarios recibía hoy a las autoridades con una sonora pitada. La mayor parte de descalificativos recayó sobre el ministro Gallardón, pero también hubo ración de silbidos para Su Majestad el Rey, para la alcaldesa de Madrid y para el presidente de la comunidad. Gritos como ¿dónde está? No se ve la justicia del PP o justicia para ricos, justicia del PP. Protesta contra las tasas, contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o contra la reforma del Registro Civil, medidas todas ellas encaminadas, según este colectivo, a la privatización del servicio. En ese acto conocíamos datos como el que dice que las sentencias por delitos de corrupción han crecido en los últimos 3 años un 151%. Cohecho, malversación, tráfico de influencias y sobre todo prevaricación administrativa. Los máximos se registraron en 2011. En su memoria, la Fiscalía alerta del riesgo de que se generalice una sensación de impunidad y pide que se refuerce la oficina fiscal con policías especializados e inspectores de Hacienda. En cuanto a otro tipo de delitos, en 2012 han descendido los homicidios un 10%, han aumentado en cambio un 24% los robos con fuerza en casas particulares. Y hablando de corrupción, el juez que instruye el caso NOS, José Castro, le ha pedido a la agencia tributaria información fiscal de Aizón, la sociedad hacia la que se desviaron fondos procedentes del Instituto NOS. El magistrado solicita además a varias entidades bancarias informes sobre tarjetas asociadas a cuentas de Aizón, la empresa que comparten al 50% los duques de Palma. Suspendida la primera imputación de la infanta, ahora el juez indaga sobre la posibilidad de ordenar de nuevo la citación de la hija del rey por haber blanqueado supuestamente fondos de origen ilícito en las obras del Palacete de Pedralbes. El asunto catalán ya ha traspasado fronteras. Hoy Bruselas ha expresado su preocupación por el proceso soberanista y ha instado a las dos partes a que se sienten a hablar en una mesa y no por carta. Esta tarde el gobierno catalán ha presentado las razones que fundamentan su derecho a decidir. 7 puntos que incluyen la definición de Cataluña como nación y la exigencia de la celebración de la consulta. El portavoz del gobierno catalán asegura que se ponga como se ponga, el Ejecutivo español tendrá que claudicar y aceptar una negociación política sobre el futuro de Cataluña. También ha dicho que, pese a las advertencias lanzadas por la Comisión Europea, está convencido de que, una vez independiente, Cataluña seguirá formando parte de la Unión. Si una parte del territorio de un Estado miembro, por la vía correspondiente, decide segregarse de ese Estado miembro, la parte segregada no es miembro de la Unión Europea.
La ONU reconoce haber encontrado pruebas claras y convincentes del uso de gas sarín en Siria. Lo ha dicho hoy su secretario general Ban Ki-moon tras analizar el informe de los inspectores que fueron enviados a investigar el ataque del 21 de agosto en los suburbios de la capital siria, Damasco. La ONU considera probado que en ese ataque, que provocó, según Estados Unidos, más de 1.400 muertes, fueron empleadas armas químicas. Así lo habrían detectado las pruebas de sangre realizadas en un laboratorio a decenas de víctimas. Un 85% de los análisis dio positivo en gas sarín. Ban Ki-moon ha calificado el atentado de crimen de guerra y ha añadido que la comunidad internacional será ahora la encargada de que sus responsables rindan cuentas. Al menos 12 personas han muerto hoy durante un tiroteo en la sede central de la Armada de los Estados Unidos. Una de las víctimas sería, según las autoridades, uno de los pistoleros autores de la masacre. La policía busca ahora a otro sospechoso con ropa militar al que relaciona con el suceso. El tiroteo se producía a apenas 4 kilómetros de la Casa Blanca, en un complejo en el que trabajan 16.000 personas y que provocó un caos en Washington. Las autoridades desalojaron 6 escuelas y suspendieron la actividad del aeropuerto Ronald Reagan. Además de las 12 víctimas mortales, al menos otras 16 personas han sido trasladadas por impactos de bala a varios hospitales de la capital estadounidense. Después de 21 meses encallado frente a la isla de Giglio, el Costa Concordia comienza a salir a flote. Una operación que costará 600 millones. En ella trabajan 500 personas. Hay que girar la nave de casi 45.000 toneladas de peso, 65 grados para que vuelva a estar en posición vertical. Después de enderezarla, se procederá a la búsqueda de 2 cuerpos que todavía no han podido ser recuperados. El año que viene, el barco se trasladará a un puerto cercano para su desguace. En el naufragio del Costa Concordia, en enero de 2012, perdieron la vida 32 personas. El accidente de tren de Santiago ha llegado hoy a Bruselas. El vicepresidente de la Comisión Europea ha señalado que, según la normativa comunitaria, España no tenía obligación legal de colocar el sistema de frenos RTMS en la curva de Agrandeira, porque se trataba de un tramo de la red convencional y no de alta velocidad. Precisamente hoy, BNG y AGE han insistido en exigir que se cree una comisión de investigación en el Parlamento. Tras la negativa del PP y la abstención del PSOE, hoy han vuelto a registrar otra petición. El sindicato CGT alerta además de que los maquinistas gallegos se verán obligados a conducir trenes en territorio portugués sin RTMS y sin ASFA. Se trata del recién inaugurado tramo Vigo-Oporto y para eso los maquinistas tendrán que hacer un curso intensivo de portugués. Ya está en marcha la esperada demolición de un edificio ilegal en Poio, el de Raxó. El polémico esqueleto de cemento lleva 14 años afeando las vistas de la zona y provocando el enfado de los vecinos. Después de perderle la pista a la empresa promotora de la obra, ha tenido que ser la propia Xunta la encargada de ejecutar el derribo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia. Aunque la justicia les dio la razón desde el principio, los vecinos de Poio han tenido que esperar 14 años para despedirse por fin de este esqueleto de cemento. Las obras de demolición empezaban esta misma mañana con la llegada de las máquinas que se encargarán de preparar el terreno. Se calcula que en un plazo de un mes su derribo será definitivo. Este espacio vai quedar como no Plan Xeral de Ordenación actual no ano 2000 aprobado, está como zona verde. É algo pos nenos ou aproveitalo de outra forma mellor para que non volva a ocurrir. Volver a ver el terreno sin la polémica edificación ya les empezaba a parecer algo imposible. Desde que presentaron el primer recurso a los tribunales, los vecinos no han tenido más remedio que esperar. Primero fue la paralización de las obras y luego una sentencia de derribo que el promotor del inmueble nunca ejecutó. Hasta que empezaron a vallar la zona y poner las máquinas y tal, como que no acabábamos de creernos. En este pueblo se han hecho
muchas barbaridades, algunas, bueno, desde hace 50 años. A día de hoy nada se sabe de la empresa constructora. Tras darse en quiebra, ha tenido que ser la propia administración la encargada de adelantar los 88.500 euros que costará hacerlo desaparecer. Remitiremos o expediente a Facenda para que arbitre as medidas de cobro pola vía executiva que corresponda. Desde su puesta en marcha en el 2008, la Agencia de Protección Urbanística, promovida por la Xunta, ya ha ejecutado casi 300 demoliciones. Parece que ni los muertos pueden descansar tranquilos. En el cementerio de San Pedro de Arramallosa, en Nigrán, la amenaza de desahucio pesa sobre varios nichos. A los titulares de varias tumbas se les dio 2 años de margen para saldar deudas, la cuota anual de mantenimiento y las derramas destinadas a mejorar el recinto. Y transcurrido ese plazo, los gestores del Camposanto han decidido colocar carteles sobre los huecos que quedan libres. Los morosos se quedan sin nicho y los restos de sus seres queridos serán trasladados a una fosa común. No debían llegar a esta situación, porque si yo tengo a mi padre ahí, tampoco tienen por qué sacarlo, porque es una propiedad mía. Yo creo que tiene obligación de pagar. Yo pago. Eso no lo pueden hacer, porque yo soy familiar, eso no lo dejo hacer. Ni el cura ni nadie, eso no lo pueden hacer. Único hago una orden de un juez. Mal, que lo podían hacer por notificación a los propietarios. No se puede hacer, es ilegal, son de propiedad. Continúa el misterio, nada se sabe todavía del propietario de un boleto agraciado con casi 5 millones de euros. Solo que lo selló en un centro comercial de A Coruña y que unos días después acudió a otra administración para comprobar si estaba premiado. Y allí se lo dejó, olvidado en el mostrador. De eso hace ya 1 año. Si no aparece en 24 meses, el botín será para el lotero. Se busca ganador para un billete como este, un acertante de primera categoría en el sorteo de la primitiva al que le esperan desde hace 1 año 4,7 millones de euros. Lo que hemos abierto es un expediente de hallazgo. Probablemente deba ser el único alcalde de España que busca un millonario no para pedirle dinero, sino para dárselo. Aquí lo selló. Todo el mundo me preguntaba, ¿qué? ¿Y no te regalaron nada? Dije yo, nada, mira que me encantan los bombones y las flores, pero bueno, todavía están a tiempo. Pero cuando iba a comprobar si tenía premio, se lo dejó olvidado en otra administración. A mí no creo que se me olvidaría. Si no lo sabes, si lo has perdido, mejor no saberlo, porque el disgusto puede ser terrorífico. Revelar en dónde que se mantiene el secreto y aportar más datos de la apuesta será lo que lo acredite como verdadero propietario de un boleto al que se prevé ahora le sobren dueños. A lo mejor soy yo, ¿cómo puedo demostrar? Si tienes tus números, pues igual te acuerdas de cuáles son tus números, pero si la haces automática como lo hago yo... El auténtico tendrá 2 años para reclamarlo y desvelar el misterio, si no todo el dinero pasará a manos del lotero que lo encontró. Pues rebusquen bien esos números por si acaso alguno de ustedes es el afortunado. Dicen que mirando a alguien a la cara o escuchando su voz puede detectarse una mentira. Pero ¿qué pasa cuando esa conversación tiene lugar en las redes sociales? ¿Cómo podemos saber si nos están contando la verdad? El dicho popular que reza que es más fácil pillar a un mentiroso que a un cojo se antoja más difícil en el mundo virtual. Pero según un estudio reciente publicado por la Universidad de Brigham Young en Estados Unidos, es posible reconocer a un mentiroso a través de varias claves. Si tarda demasiado en responder un mensaje, si borra y reescribe sin parar, y si los mensajes tienden a ser más cortos de lo habitual. Si es así, entonces podemos cambiar el refrán por el de miente más que habla. Te juro que es mentira, los reyes son los padres, es mentira que ha muerto el rock and roll, es mentira que sepan adivinar los besos. Nos vamos ya, se quedan con Historias del Tiempo, justo después, ya hasta mañana. Para mentiras, la realidad.